Muy buenas noches, señoras y señores. Estamos transmitiendo en vivo, en directo, desde nuestros estudios ubicados en la calle 28. En esta noche es una noche especial y extraordinaria porque me acompaña un gran hombre que recuerda las historias de Champotón, entre ellos el puente de madera, aquel puente que comunicara a Champotón, a toda la península de Yucatán, a través de ese puente de madera, que fue un sueño, un capricho, una realidad de Marcos Joaquín Curmina Buenfil, mejor conocido como Don Marcos. En esta noche, Romeo, que es un hombre empresario, en su mente alberga muchos recuerdos. Romeo fue un albañil al principio de su vida, luego fue músico, posteriormente se dedicó a la empresa musical y luego a la gastronomía con varios restaurantes que construyó, pero siempre ha albergado en su cabeza, en sus pensamientos, en su corazón, que no puede ser que en Champotón, la gente que construyeron Champotón, que dieron desarrollo, que dieron historia, no se les tome en cuenta, y por eso hoy se acerca para hacer el comentario de lo que él parte vivió y parte le platicaron sus padres de cómo se hizo el puente de madera de Marco Joaquín Curmina Buenfil. Buenas noches, Romeo. Buenas noches, Porfirio. Lo dices bien, está perfecto, y es lamentable que yo quisiera recordar más porque estaba yo en menor de edad, pero lo que te puedo conversar es lo que yo vi y lo que yo considero que se tiene olvidado a Champotón. Un hombre que se desesperó por una de las industrias más fuertes que puede ser el turismo, no se le hace un reconocimiento. Esa es parte de que los champotoneros estamos heridos en esa parte. ¿Por qué? Porque nosotros que vimos cómo se fundó el puente, con qué pobreza, con cuántos trabajadores. ¿Y con qué recursos, no, Romeo? Con qué recursos, porque claro, puedo decirlo de todo. Sí. Yo me enteré, porque no lo vi, pero me enteré cuando yo ya visitaba a mi esposa con don Manuelito Lara, y me comentó que el día que don Marcos invitó al gobernador López Hernández a una comida que le hacían allá en su casa, le dijo: por segunda vez, Marquito, te voy a decir que el puente de Champotón no se va a poder, todavía Champotón no tiene los recursos. Y don Marco bajó la cabeza, pero no dijo nada. Entonces don Cabalán Macari se paró, el que fundó el ingenio azucarero. Exactamente. Se paró y te dijo: Marquitos, no te preocupes, yo te voy a apoyar para que el puente se logre. Lo vamos a hacer, Marquito, no te preocupes. Creo que ahí hubo un silencio, dice don Manuelito Lara, porque ya el gobernador no quiso volver a hablar. Pero no volvió. Sí. Entonces, eso es lo que yo lamento. ¿Cómo es posible que no se le haga un reconocimiento a don Marcos Curmina, que fue un luchador de Champotón? Lo que hayan dicho no interesa, pero lo que hizo sí interesa. Sí, porque se comunicó en toda la península, Romeo. Exactamente. Que cuando se iba a Campeche, tan sencillo, tenía que ser a través de las canoas. Y entonces él, visionario, un hombre inteligente, pero además con experiencia en la construcción, se avienta el boleto de hacer el puente de madera. Claro. Entonces, me siento mal como champotonero porque ninguna de las autoridades que han pasado desde que está el puente lo han tenido en cuenta. Esa es una obra que vale mucho y no se ha tenido en cuenta. Sí. ¿Dónde está la cultura de Champotón? ¿Por qué no hacen algo por eso?
Y como eso, hay otros directores, otras gente que valen y tampoco no se les... Sí, porque fíjate qué es lo que pasa, Romeo, volviendo al tema del puente. Si don Marco no hubiese hecho el puente, quizá todavía no hubiera puente en Champotón, porque eso obligó a que posteriormente se hiciera el puente de concreto que existe ahora. Sí, Porque ¿cuántos años funcionó ese puente, Romeo? Sí. Tardó muchos años, ¿no? Sí. Al final se estaba cayendo y me acuerdo, porque lo vi todavía yo eso, cómo estaban los cargadores del sindicato descargando el camión para pasarlo sin que pesara, para que no se cayera el puente. Entonces, fue un gran beneficio y nadie... Pero lo paradójico y lo triste del caso, Romeo, es que ¿cómo es posible que andan los que llegan a ser autoridad buscando héroes de otros lados para poner calles, para nombrar escuelas, para esto? Y nuestros héroes que construyeron este pueblo, Romeo, ¿qué pasa? Lamentablemente es verdad lo que tú platicas, Porfirio, y yo estoy sentido en eso. Y no solo eso, hasta en el deporte. Hay gente que hasta sin zapatos jugaba y siempre resaltaba porque había pobreza. Pero había voluntad, ¿no? Pero voluntad, había muchas ganas de jugar. Recuerdo mucho a Isidoro Delgado. 28, que para mí era un atleta porque donde jugaba siempre resaltaba, siempre ganaba con su cuerpo y todo lo que tenía. Él era un atleta y no hay un campo que diga Isidoro Delgado, no hay una calle que diga Isidoro Delgado. Otro lamento también porque existió en Champotón el maestro Virgilio Barrera, que es el único que aparece en el parque, en el teatro principal, como Virgilio Barrera. Todo el tiempo era teatro principal. Ahora se lo pusieron a él. Qué bueno, aceptado. Poco a poco vamos avanzando. Don Joaquín Peraza, que fue mi maestro, también fue un maestro que sacó muchos alumnos. No se le tiene en cuenta. No se le tiene en cuenta para nada. Fue juez de paz, estuvo en el ayuntamiento y no se le tiene ni un reconocimiento. Eso me parece bueno, Romeo, pero nos estamos saliendo del tema. Sí. El tema es el puente. El puente, sí. ¿Qué recuerdas tú de los comentarios que te hicieron de cómo se consigue el dinero, cómo se empieza a construir, de dónde traen la madera? Sí, yo recuerdo que veía cómo venían los camiones, una sola troza en un camión venía. Y don Cabalán Macari, por conversaciones de un carpintero que trabajó allá, dice que él pagaba a los carpinteros, él pagaba todo. Y don Marco Curmina también me platicó que le había prestado un tractor a don Marcos, don Cabalán Macari, pero se le fue al agua, construyendo el puente, se le fue al agua. Y estaba pensando, no quería ir a La Joya a decírselo a don Cabalán Macari, porque se sentía mal, era un hombre que lo estaba ayudando en todo. Y le fue y dice, mire Cabalán, yo lo siento, dice, porque lamento esto que nos sucedió, pero ¿cómo voy a poder sacar el tractor del agua? Marquito, le dice, llévate esa tanda de tambores que están acá y encadénalos todos y que se vayan al agua. Cuando suba el agua, se sale el tractor, dice, y así lo hizo. Esa es una anécdota que don Marco me la platicó a mí, sí, personalmente, porque yo le compré también aquí el terreno de la Museo de Juan. Pero fue un hombre que luchaba, no estaba conforme a como estaba. Él luchaba por querer hacer su obra, sí, y lo hizo. Me dicen que hizo como una cachucha para la madera y se lo puso encima y hizo un martinete. Ah, sí, el martinete, sí lo vi. Le hizo y lo puso encima y entonces eso golpeaba y entonces tenía un buzo en la parte de abajo que estaba pendiente de ver cuánto estaba entrando y si no estaba entrando la madera. Porque no habían grúa para poder golpear y ese era el martinete. El martinete que él hizo, ¿no? Que lo hizo. Son ideas de él que tenía muy buenas, ¿no? Eso que, pues, lamentablemente es
es una de las obras que no deben de pasar. No sé qué digan las autoridades de lo que estamos platicando, pero a mí me duele que no se le recuerde a las personas que de verdad lo hicieron. No interesa lo demás, como dicen que se robó el dinero, pero lo hizo. Eso suena a broma, ¿no? Claro que Porque sí. ¿quién no lo- Claro. Si empezamos a escarbar, ya hay más dinero robado. Entonces, eso es lo que digo yo, que por qué razón esa avenida Revolución, que me disculpe Tomás, pero debía de ser Marco Curmina, porque ahí está el puente. Ahí empezó el Y puente. le pusieron la avenida Revolución. Allá empezó el puente. Esa es la avenida que debe ir ese Marco. Pero lo hizo así y ahí está. Es como aquella calle que está allá en la parte de atrás de un político que está ahí y le pusieron la calle a la avenida esa, el nombre a la avenida esa. Nadie lo conoció, quién sabe qué hizo, pero como son decisiones políticas, Romeo, entonces tú no puedes, en un momento dado la ciudadanía no puede, dice, pero no le escuchan. Así es. Manifiesta su inconformidad y lo ignoran. Esperamos que ahora pues que haya esa oportunidad de que a estos héroes anónimos de Champotón, no tan anónimos, porque todo el mundo sabe en Champotón y fuera de Champotón en el estado, en la república, saben que Marco Joaquín Curmina Buenfil construyó ese puente, como tú dices, sin ni un peso, sin apoyo de gobierno. Era presidente Miguel Alemán Valdés, era el presidente de México, y lo viene a inaugurar cuando ya don Marcos ya no era presidente. Entonces, pero ¿quién le dijo a don Marcos muchas gracias? A mí me da mucho gusto porque en Campeche me han contado historia de 3 champotoneros muy fuertes: el licenciado Sansores, Marco Curmina y Fernando Rosado, que en Campeche le tenían miedo porque eran 3 champotoneros fuertes. Entonces eso, pues caramba, ya se fueron los 3. Sí, Pero hubo guerra hasta en ellos mismos. sí. Hubo una guerra que se golpeaban y todo, pero eso hacía que Champotón, creo que es uno de los que tiene más gobernadores después de Campeche. Ajá. Porque Carmen no tiene gobernadores, pero Ajá. Champotón tiene más gobernadores. Entonces, eso, caramba, son 3. A don Fernando Rosado nada más se le reconoce el campo. Al licenciado Sansores tiene su avenida. Bueno, porque don Fernando igual los arcos del ayuntamiento, También, en los sí. arcos del ayuntamiento Sí. él los hizo. Sí, efectivamente, él lo hizo. Ajá. Entonces, son cosas, pero son valores. Esos 3 personajes son valores de Champotón. Sí. Que a mí me lo comentó don Fernando, me dice, mira pariente, me dice, yo voy a hacer obras que se queden en la historia, no voy a embutir agua, o sea, refiriéndose al agua potable. Sí. No, mis obras van a quedar para todo el tiempo, y ya lo tenemos. Sí. Los arcos, Los arcos. el campo deportivo, todo eso. Sí, porque acuérdate que ahí no había arcos y pegaba el sol que hasta chiflaba ahí, ¿no? Era fuertísimo. Sí, Y tú lo veías porque vivías enfrente, Claro, ¿no? Tú vivías enfrente. efectivamente. Entonces son cosas que no sé qué platicar por la Casa de la Cultura, pero a mí no me parece que no lo tengan en cuenta, sobre todo que tiene Champotón el cimiento, ya tiene el cimiento de progresar una industria de turismo. ¿Por qué? Porque allá no hay veda, ahí no hay que se veda el camarón, el turismo todo el tiempo, pero ya nosotros tenemos el cimiento que es Bahía de la Mala Pelea y tiene historia. Y a toda la República se conoce. Pero además de este Romeo, el danzón Champotón, que es uno de los danzones más bailados. Sí. Cuando el danzón se hace, es uno de los danzones más bailados y lo hace 2 champotoneros, Ramón Boco Rosado, que lo escribe, y lo toca Emilio Boco Rosado. Así es. Cuando en México no se cantaba el danzón, sino era pura música. Y entonces se atreven, se corren el riesgo de que no salieran bien las cosas, Sí, es cierto. y hacen eso, y sale, y funciona, ¿no? Y yo tuve la oportunidad en una feria de Palenque con mi grupo,
alternar con la perla del Soconusco. Es una marimba de la más grande de Tabasco. Y me dio mucho gusto porque era una marimba completa. Y empiezan a tocar el danzón champotón. ¡Qué lindo! ¿Cómo te sientes cuando estás escuchando una melodía de tu tierra? Es como el himno champotonero. Así es, te sientes magnífico. Me imagino que es lo que se siente un mexicano cuando está en Estados Unidos. Y oye el himno nacional. Así me imagino, ¿no? Pero vayamos a esto. Emilio Boco Rosado, todo eso, tampoco aquí no hay ni una calle que diga. Ninguna. Ramón Boco tampoco. No hay. Mi tío Brujo hizo el bolero champotón y hizo otras canciones. Pero ya agarramos como himno el bolero champotón, ya lo agarramos como himno. Sí. Y nadie se acuerda de Jurujo. Claro, exactamente. Por eso te estoy diciendo, es donde está la Casa de la Cultura. Porque eso debe ser trabajo de la Casa de Cultura. Que pongan a personas que sepan o que estudien, si no lo saben, que estudien lo que es la historia de Champotón. Porque no creo yo que no nos pueda ir bien poco a poco en la industria del turismo. No se ve una fotografía, un muro en cada entrada, pero un muro que diga Champotón, que diga... Yo lo que quisiera de Romeo, que hubiera, aunque sea una foto para que la gente sepa cómo se hizo el puente de madera, cómo era. Porque hubieron muchas fotos, ¿no? Sí. Y pero como el tiempo les ganó, ya no, pero que ahí, como dices tú, hoy que ya se habla de la Casa de la Cultura, hoy que se habla del museo, pues ahí se debieran poner esas fotos como exhibición, ¿no? Así es. Y conocer. Pero mira, Romeo, tenemos que hacer un espacio, porque la producción así nos los pide, vamos a salir unos instantes, y a ustedes, el público, nos hace el favor de seguirnos, le decimos... Volvemos en un instante a su programa La Banca, la Noche y usted. Solo un instante y volvemos. Pues ya estamos de vuelta en esta plática que tenemos en esta noche del extraordinario trabajo, la visión, la misión, el objetivo que tuvo Marco Joaquín Curbina Buenfil al intentar y lograr la construcción del puente de madera, como posteriormente se le llamó el Puente Viejo. Es una obra que siempre va a permanecer en la historia del desarrollo de Champotón, en la historia del desarrollo de Campeche y, ¿por qué no?, de la República Mexicana, porque gracias a ese puente empezaron a llegar los vehículos que venían del centro del país, de los estados aledaños a nosotros, y ahí pasaron, porque la gente anteriormente, los que estaban en la península,
era más fácil viajar a Estados Unidos porque no había carreteras, porque no había puente, y entonces a raíz de eso se empiezan a construir las carreteras, se empiezan a construir todos esos desarrollos que hoy podemos disfrutar. Paradójicamente sucede, Romeo, que mucha gente desconoce, porque no puedes perder de vista y no podemos perder de vista, que de los verdaderos champotoneros quedamos el 17%. La gente que vino, bendito sea Dios, están disfrutando, están aprovechando todo ese esfuerzo que hicieron tantos champotoneros que ya quedaron en el olvido, pero nosotros estamos haciendo estos programas porque la pretensión es poner en alto el nombre de Champotón y de los champotoneros que construyeron o que ayudaron a hacer la historia de Champotón. Por eso hoy hemos tomado esta noche para que platiquemos de los recuerdos que tiene Romeo. Más o menos como cuánta gente trabajó en ese puente, Romeo. Bueno, yo tengo conocimiento que habían, solamente en carpinteros, habían 10 carpinteros. Albañiles, pues no tengo edad, digo, conocimiento. Lo que sí me acuerdo, y me daba bastante sorpresa ver un camión de carga que venía con una sola troza, venía no sé de dónde, pero venía y tiraba la madera allá. Y los carpinteros se encargaban de nivelarla y de dejarla. ¿De qué tamaño era esa troza? Para que fuera una por camión, ¿no? Una por camión. Eso sí me acuerdo que pasaba ahí se veía todo muy bonito. Pero lo que más me causó tristeza fue el abandono que se tuvo. Ya después, yo le comenté una vez a don Marcos, ¿por qué no se queda ese puente para que sea peatonal? Que no sea, ya que hicieron, sí, que sea peatonal. Tú sabes cuánto luché para eso. ¿Qué me van a hacer caso? Me contestó don Marcos. Y yo dije, porque eso quedaría como turismo para pasar a Paraíso. Te das cuenta que hay que dar toda la vuelta. Entonces, si ese puente se hubiera quedado, servía para... Sí, yo creo que lo que él quería decir, el mantenimiento para sostener ese tren, sí, del puente, ¿no? Así es. Si para hacerlo fue un problema, para sostenerlo iba a ser peor, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, ¿como cuántas gentes había en aquel entonces aquí en Champotón, Romeo? O sea, habitantes, pues no era muy grande, porque yo me daba cuenta que solamente en los maestros eran pocos, porque eran 2 turnos, no eran de... Sí, mañana y tarde. De ¿no? Mañana y tarde. Y pues en la primaria que teníamos allá cerca de la casa, 5 o 6 maestros, era para todo. Y no había para tantos. No había para más. Entonces, ahora vamos a ver otra cosa. Oye, Romeo, ¿vistes cuando llega la gente y que me dicen que don Cabalán mandaba a sus trabajadores a hacer fajinas aquí, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo estaba eso, Romeo? Sí, es que entre la gente de su confianza están trabajando en La Joya, mandaba, porque Champotón no tenía, él tenía que pagarle a la gente. Entonces él mandaba de su gente a trabajar al puente. Entonces, que si fuéramos un poquito agradecidos, el pueblo de Champotón, el estado de Campeche, y por qué no la República Mexicana, por el producto, a don Cabalán también debiera hacer un reconocimiento. Aquí nada más hay un kinder, ¿sí? Que es Macari, Cabalán Macari. Y no debe de ser así, debe tener más una calle, ¿sí? Un campo, lo que sea, debe tener, porque son entre don Marcos y don Cabalán Macari, de ahí salió el puente. De ahí salió, porque don Marcos... era muy emprendedor, don Marcos, era así, muy dinámico. Pero lo que me refiero es que el gobernador lo hizo a un lado, y por la fuerza de don Macari fue que se hizo el puente. Le recuerdo que don Manuelito me dijo, no, don Marcos lo regañó el gobernador y le dijo que no.
gracias a don Cabalán Macari, que le digo, no te desanimes, yo te voy a apoyar. Y fue, Fue fue una obra extraordinaria, ¿no? Entonces, ahora te quiero hacer otra pregunta, Romeo. Cuando eso sucede, don Marcos era presidente municipal y él, me dicen que hacía bachatitas, como se decía antes, ¿no? Se hacían kermeses, Sí, sí. y todo eso con las mujeres guapas de Champotón, juntaban sus centavos, y que además los tornillos los va a encargar hasta Monterrey, Por Romeo, el material. por el material y la capacidad del tornillo. Eran unos tornillos especiales que él diseñó y dijo, esto es lo que lleva el puente, ¿no? Sí, sí. Entonces llega eso que llegan por barco, me dijeron que llega por barco los tornillos, y ahí lo fueron a traer. Entonces, cómo él todas se las ingeniaba para conseguir, para ir y diseñar. Finalmente, don Marcos, llega el momento en que entrega el puente totalmente terminado. Así es. Pues se lamenta porque son pocas personas que aparecen en ese futuro para Champotón. Ojalá hubieran otro Marcos Cumina que hiciera otra cosa, pero no lo hay. Sí. La verdad no lo hay. Fueron otros tiempos, efectivamente, había más pobreza y se pudo hacer. Pero había más voluntad, ¿no? Había más voluntad porque habían trabajadores que ni siquiera cobraban por tener el puente. Decían, no, vamos a apoyar y vamos a echar una faena allá. Y eso hacía que don Marcos también tuviera confianza con la gente. Se llenaba de emoción, ¿no? De energía para hacerlo. Y lo logró, y lo logró. Por eso lamento, como te digo, ¿por qué razón no se le tiene en cuenta aquí a Champotón? No lo tiene en cuenta a él, por desidia de las autoridades nada más. ¿Será que son situaciones políticas, Romeo? Pues creo que sí, pero yo creo que lo que ya pasó, y lo que se logró, se logró. ¿Por qué afectar a otras personas? No, debemos de buscar otras cosas para recordar. Y Bahía de la Mala Pelea tiene que ver mucho también con lo del puente. ¿Por qué? Porque imagínate, el puente y la batalla son cosas que le dan a Champotón altura, Renombre. renombre. Entonces de ahí puede salir muchas cosas, hasta películas y todo, para que el turismo venga. Ya ves que el año pasado el presidente de México vino a hacer remembranza de lo que fue la batalla de la Mala Pelea aquí en Champotón, sí. Que eso nunca nadie lo había tomado en cuenta. Es más, ningún gobernador de Campeche se había tenido esa visión, esa voluntad de decir voy a ir a Champotón para tomar en cuenta que ahí fue la primera derrota a los españoles, ¿no? Claro. Eso es lo que más nos interesa, porque esa es parte de que el extranjero pueda venir a Champotón. Sí. Pero hay que trabajar fuerte, hay que hacer partes de que el turismo pueda venir. Hay muchas piezas aquí que no se han sacado, que eso le puede dar fuerza a Champotón. ¿Por qué? Porque es parte de la historia. Fíjate que pasa una cosa, Romeo. Hay mucha gente valiosa aquí en Champotón, pocas de ya mucha edad, que están quedando y los hemos invitado a participar para que platiquen sus historias, lo que les tocó vivir. Y existe una desinformación, existe una mala voluntad, no quieren platicar, se quieren llevar estos recuerdos para su bóveda, para su tumba, y no compartirla con la gente champotonera y los que ya llegaron, que ya se hicieron champotoneros, para que sepan por qué hay que pelear por esta tierra, por qué hay que defenderla, por qué sentirnos orgullosos. La gente no quiere. Ha habido casos, Romeo, y al público que nos hace el favor de escucharnos, ha habido gente que los hemos invitado a participar y después de que los invitamos, que ya nos dijeron, nos dejan mal, pero además hay otros más que piden
que les demos dinero si esto no es con fines de lucro. Así es. Esto es con la finalidad de poner en alto el nombre de Champotón. Demuestren que son champotoneros, demuestren que quieren esta tierra y que lo único que buscamos es que nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones sepan cómo se hizo, cómo se construyó, cómo pudieron hacer posible que hoy estemos aprovechando esta maravilla de ciudad que tenemos, esta maravilla de gente que lo hicieron, esta maravilla del espacio, como dijo Jurujo, la tierra sagrada donde yo nací. Entonces, eso tenemos que llevarlo para nuestro corazón y decirle a todos ustedes que en esta noche hemos hecho un programa en la medida de nuestras posibilidades. Nos gustaría que hubiera gentes con más información y que nos proporcionara para que tengamos todo lo que nos hace falta de informarles a ustedes, de comentarles y decirles, esto es Champotón. Yo soy Porfirio Alberto Martínez Javier. Este es su programa La Banca, la Noche y usted, y estuvo conmigo Romeo Cardeñas. Que pasen muy buenas noches y nos vemos en otra edición. Buenas noches.